Buenos días, el día de hoy vamos a hacer este problema que se presenta en la pantalla y dice, evalúe la integral del campo f con componentes menos yx a lo largo de la cardioide r, que es igual a multiplicado por 1 más coseno de teta recorrido en sentido antihorario. ¿Ok? Entonces, lo primero, creo que muy pocos saben lo que es un cardioide. Entonces aquí les voy a presentar precisamente un cardioide. Es la línea que se presenta acá, que es la que se forma a través de el que se forma dada un círculo y otro círculo que gira en su circunferencia en un punto específico, ¿no? Teniendo cuenta de este punto específico. Ahora, no nos interesa lo grande o los valores específicos, ¿no? En este problema, simplemente queremos saber cómo es la forma. Y bien, bueno, nos damos cuenta que formada este cardioide, lo que nos piden es una integral de línea. Y bien, como nosotros sabemos, eh, las integrales de línea generalmente se trabajan con la derivada, la magnitud de la derivada de RT, que ya nos dan acá, ¿no? Y que sería, supondría trabajar con RT, que es igual a R coseno de T y R seno de T. ¿Por qué? Bueno, si nos acordamos, esto es lo que nos pide el problema. Bueno, esto es lo que nos pedía. eh, Trabajamos con la fórmula anterior. En la integral de línea, esta era la fórmula que se nos pedía. ¿Ok? Que sería f en función de rt por la magnitud de r, por la magnitud de la derivada de rt en dt. Sin embargo, cuando buscamos este valor, nos damos cuenta que es un valor muy grande. O sea, que es difícil y tedioso de trabajar en esta integral. Entonces, a través de esto es por eso que vamos a trabajar con el teorema del Green, que al final nos da lo mismo, pero buscamos la, la integral de otra manera. Y bueno, la integral de Green nos dice que f, que la función de la línea integrada va a estar dada por f integrada en r, y esto va a ser equivalente a la doble integral de la diferencial de q entre dx menos la diferencial de p entre dy integrada en dx y en dy. Y bueno, es importante saber cuáles son, qué es q, ¿no? Y qué es p. Bueno, p es el primer componente de la función y q es el segundo componente de la función. ¿Ok? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta para saber cómo integrar nuestra función. ¿Ok? Ahora bien, vamos a pasar directamente ya al problema. Y entonces, cuando derivamos q, que es, bueno, p y q, ¿no? Lo que estamos buscando acá es la derivada de p entre dy y derivada de q en dx. La derivada de q, que sería x en dx, va a ser 1. ¿Ok? La derivada, entonces acá lo voy a poner. Derivada de q en dx es igual a x en dx. Y esto sabemos que es igual a 1. Y lo mismo con y. Sabemos que la derivada de p en este caso, ¿no? En dy es igual a menos y en dy, que es igual a menos 1. Y entonces metiendo esto a la fórmula de la doble integral, nos va a dar que dq en dx es 1, que tenemos acá, menos la derivada de p en dy, que es menos 1, que tenemos acá, ¿verdad?
multiplicado, bueno, integrado en dx en dy. Entonces esto nos va a dar 2, que al final lo podemos sacar como una integral, como una constante. Precisamente lo que tenemos acá. Y si nos damos cuenta, lo que tenemos acá de x y de y, esto es una derivada de área. ¿Y qué área es la que estamos buscando? Pues precisamente la del cardioide que les había presentado al principio. Sin embargo, no tenemos esa área. Entonces lo que vamos a tener que hacer va a ser precisamente integrar. Ahora bien, ¿qué límites vamos a tener? ¿Y cómo vamos a integrar? Bueno, seguimos aquí en la fórmula. Entonces tenemos que 2 por la doble integral de dx en dy. Entonces, los límites, ¿cómo los saco? Bueno, si ustedes se dieron cuenta, bueno, aquí estamos metiendo lo que tenemos acá en lo del cardioide. Esto no está en coordenadas cartesianas, sino en coordenadas polares. Y entonces necesitamos colocar el dx y el dy en coordenadas polares. Bueno, y el dx en dy, que en realidad es de a, ya lo habíamos usado antes como que es equivalente al radio por la diferencial del radio por la diferencial de teta, cuando lo pasábamos a coordenadas polares. Y ahora bien, entonces sabemos que el radio va a estar del 0 hasta la línea, y la línea que tenemos del cardioide, que es esta, ¿no? La que se nos hacía así, esta línea está dada por a multiplicado por 1 más coseno de teta. Entonces va a ser de 0 a la línea que es a por 1 más coseno de teta, que son los límites que tenemos acá, precisamente. Después tenemos que la derivada del ángulo va a ser de 0, bueno, que la integral del ángulo, los límites del ángulo van a ser de 0, pues sí, precisamente de 0 a 2pi, que va a ser toda la vuelta completa, que se va a estar integrando para acá, para acá, para acá, para acá y para acá. Eso es lo que nos está diciendo, y así es como sacamos nuestros límites de integración. Voy a borrar esto un segundito para proceder. Un poquito más limpia la diapositiva. Entonces, ya que tenemos eso, va a ser necesario, entonces, ya que tenemos nuestros límites de integración, es necesario ya nada más integrar. Y bueno, existe esta regla que si no tenés, si la integral está hecha de solo factores y los factores no se comparten mutuamente entre ellos, entonces se pueden separar las integrales en cada una de las distintas diferenciales en que se integran. Por ejemplo, aquí solo hay r y solo hay una que se integra de r y ya no hay nada más, que sería una constante, y esta se puede integrar nada más por la constante. Entonces separamos estas dos integrales. Ahora tenemos que integrar, ¿no? Pasamos a integrar la primera, que sería r, y sabemos que r cuadrado, la integral de r es r cuadrado entre 2. ¿Ok? Entonces, tenemos que evaluar esta r cuadrado entre 2 de a, de 0 a más a por coseno de teta. Entonces sería, al final, como lo tenemos acá, ¿no? Entonces, al final la integramos, la evaluamos, y tenemos que a cuadrado, nos queda a cuadrado por 1 más coseno de teta al cuadrado. Esto es un binomio cuadrado perfecto. Es un binomio al cuadrado, de hecho. Es un binomio cuadrado. Entonces esto lo vamos a tener que desarrollar. Pero aquí nos damos cuenta que tenemos un 2 y un 2.
Esto lo podemos eliminar porque esto se sale de la integral ya que es una constante. Esto también se puede salir de la integral como a cuadrado nada más porque es una constante. Y nos queda lo siguiente, a cuadrado por la integral que va de 0 a 2pi por la integral de teta que va de 0 a 2pi por 1 más coseno de teta al cuadrado más 2 coseno de teta. Entonces, nosotros sabemos, cuando metemos esto a la fórmula, perdón, cuando nosotros integramos esto, nos va a dar que este que es constante se va a formar una teta, o sea, se va a hacer teta. Después el coseno cuadrado, hay una fórmula directa en el cuestionario que nos dio, en el formulario que nos dio la maestra Marta y es equivalente a, eso lo voy a colocar acá abajo en una flechita, que esta es equivalente a teta partido 2 más un cuarto de seno de 2 veces el ángulo. De 2 veces el ángulo. Y esto simplemente es 2. La integral de coseno es seno, entonces sería 2 seno. Y aquí lo tenemos. Esto se está evaluado de 2pi, por supuesto, a 0. De 0 a 2pi, perdón. Entonces, podemos ir desde ahorita viendo que nos va a salir porque está muy fácil. Lo siguiente, nos acordamos que la integral de cuando metemos el seno de 0 siempre va a ser 0. Entonces nos damos cuenta que este se va a hacer 0, que este se va a hacer 0. Cuando evaluemos con este se hace 0 y esto se hace 0. Entonces no nos importa lo que nos dé acá porque va a ser 0. Lo que nos importa es lo que nos quede con la integral de 2pi. Y la integral de 2pi va a ser igual a 2pi a 2pi que lo metemos acá más 2pi partido 2 sería pi. Sería 2pi más pi, que al final sería, entre todo esto, 3pi. Perdón. Más un cuarto del seno de 2 por 2pi. Esto, al final, el seno de 2 por 2pi de 4pi se nos hace 0. Y el seno de 2 por el seno de 2pi también se nos hace 0. Entonces, al final lo que tenemos es 3pi multiplicado por el a que tenemos, el a cuadrado que tenemos acá. Voy a bajar todo esto para que se vea un poco más bonito a la hora de colocar ya directamente la respuesta. Entonces, teniendo esto en cuenta, sabemos que al final la respuesta nos va a quedar en 3pi a cuadrado. Y eso es todo. Y así es como se utiliza el teorema de Green para resolver este tipo de problemas. Gracias.